el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, ¿qué pasa? Está todavía en tinieblas. Quien dice, yo estoy en la luz, pero odia a su hermano, está todavía en tinieblas, está todavía a oscuras, está todavía cegado. Por eso, el mandamiento, acuérdense cuando Jesucristo hizo el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo es un mandamiento nuevo este que les escribo, nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Cantemos la grandeza del Señor. Todos cantamos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay gran esplendor en su presencia y lleno de poder está su templo. Cantamos la grandeza del Señor.
El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo prescrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Señor el Mesías. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puede dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, el que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, y para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión. Digan conmigo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes
Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, quienes nos siguen, quienes escuchan la palabra de Dios. Hoy compartimos 29 de diciembre, la palabra de Dios. Pronto se acerca el fin de año. Dios mediante, pronto se acerca el inicio de un nuevo año, año de bendiciones, año de gracia tras gracia que Dios nos va a regalar. Dios mediante, próximamente será 31 de diciembre, por eso te invito que hoy 29 escuches la palabra de Dios, compartas el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 3 y siguiente. Continúa la reflexión del día de ayer, continúa la palabra de ayer. Escuchemos con atención pues la palabra de este día, San Juan, de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 3. Escuchen: queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios. Hay muchas personas que dicen, yo conozco a Dios. Hay muchas personas que dicen, yo sí tengo un conocimiento de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano, yo soy creyente. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 3, quienes realmente conocen a Dios. No solamente a aquella persona que diga, yo sí lo conozco, yo sí sé quién es Dios, yo sí soy cristiano. No. San Juan nos enseña con acciones concretas cómo nosotros podemos ser conocedores de Dios, cómo nosotros podemos ser seguidores de Cristo. Escuchen, oigan, en que cumplimos sus mandamientos. ¿Cómo nosotros sabemos que alguien puede conocer a Dios? O es más, ¿cómo sabemos si estamos realmente conociendo y siguiendo a Dios? En que cumplimos fielmente sus mandamientos. Si usted es cristiano, si usted se dice seguidor de Jesucristo y ni siquiera sabe los mandamientos, entonces no conoces a Dios. Entonces es pura mentira de que eres un conocedor del Señor. Y hoy la palabra de Dios es para que reflexionemos. Hoy la palabra de Dios es para que analicemos. Hijo, la tarea que te he puesto varias veces te la coloco hoy también. Dígale a su papá, papá, ¿cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? Y si responde bien, 10 mandamientos, dígale, ¿y cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Hágale el examen a su papá, hágale el examen a su mamá que ya le ha hecho antes. Mamá, papá, usted que tiene a su hijo en catequesis o su hijo que ya salió de catequesis, ya creció, fue a la catequesis, a la enseñanza, dígale, hijo, ¿cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? Ahora, dime cuáles son, ¿te lo sabe? Si ni siquiera su hijo se sabe los mandamientos porque usted no le ha hecho hincapié, porque para usted no ha sido importante la catequesis, porque usted no le ha enseñado a su hijo en la casa los mandamientos de la ley de Dios y dice, eres de los padres que dicen, para eso lo mando a la catequesis, para que aprendan allá. Pero si usted no lo supervisa y no lo evalúa en su casa, estás fallando. Como cuando vas al supermercado y llegas a tu casa, sí te das cuenta a ver si te metieron todas las bolsas de la comida. Como cuando vas a la tienda y llegas a tu casa, sí supervisa que haya llegado todo. Pero como cuando su hijo va a la catequesis no eres capaz de supervisar y estar pendiente si su hijo está aprendiendo o no está aprendiendo. Porque a ti no te importa las cosas de Dios, porque no le prestas atención al mensaje de Dios. Y hoy la palabra de Dios dice, oiga, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. ¿Cómo podemos probar que nosotros amamos a Dios, queremos a Dios, creemos en Dios? En que cumplimos los mandamientos. Pero si usted y yo ni siquiera no sabemos cuántos son ni cuáles son los mandamientos, oigan, el que dice yo lo conozco, el que dice yo sí conozco a Dios, yo sí sé quién es Dios, yo sí conozco al Señor, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.
no solamente es conocer los mandamientos, no solamente es saber cuántos y cuáles son los mandamientos, es también cumplirlos, es también vivirlos, es también practicarlos, es también llevarlos a la acción. Ustedes y yo no podemos decir conocemos a Dios si ni siquiera conocemos los mandamientos. Y no solamente conocerlos. Te felicito si te sabes los mandamientos. Y te felicito, hijo, padre, si has pasado la prueba. Pero ahora es vivirlos, practicarlos. Oigan, el que no los practica está viviendo en la mentira. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. ¿Cómo sabemos que una persona está unida a Dios? Fácil, si cumple los mandamientos de Dios. ¿Cómo sabemos que el árbol es de manzanas? ¿Cómo sabemos si el árbol es de peras? Obviamente, si usted se acerca a un árbol y produce manzanas, se va a dar cuenta que es un árbol de manzanas. Se va a dar cuenta que es un árbol de peras. Si usted se acerca a un cristiano y es un grosero, un déspota, que no sabe nada de Dios, que no conoce ni los mandamientos, no los vive y no los practica, ¿de quién es discípulo? ¿De Dios? ¿Es discípulo de Cristo? Pero si nos acercamos a un cristiano que cumple, vive los mandamientos con su acción, ese sí es un discípulo de Cristo. Por eso Jesús llegó a decirle una vez: por sus frutos lo van a reconocer. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Dice San Juan, hay un mandamiento, no es el que yo les escribo que es nuevo, es antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Es un mandamiento que estaba desde hace mucho tiempo. Desde el principio no les escribo uno nuevo. Es el mismo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes han oído, y sin embargo es un mandamiento nuevo, este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Oiga, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata ese mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que es antiguo pero a la vez es nuevo? ¿Cuál es el mandamiento que debemos cumplir todos los cristianos? ¿Cuál es ese mandamiento que San Juan nos dice, nos enseña, nos orienta, nos da luces para que ustedes y yo vivamos? ¿Cuál es el mandamiento que es antiguo que muchas veces nosotros descuidamos, que deberíamos tener presente para que Cristo habite en nuestra vida, que deberíamos tener presente para que el Señor habitara en nuestra existencia? ¿Cuál es ese mandamiento? Escuchen lo de San Juan. Quien afirma que está en la luz, quien afirma que sigue a Cristo, quien afirma que conoce a Cristo, que es la luz del mundo, quien afirma yo tengo claridad en mi vida, yo soy un cristiano, yo soy un creyente, yo estoy en la luz, oiga, y odia a su hermano, ¿cómo? Y odia a su hermano, repítalo San Juan. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, ¿qué pasa? Está todavía en tinieblas. Quien dice, yo estoy en la luz, pero odia a su hermano, está todavía en tinieblas, está todavía a oscuras, está todavía cegado. Por eso, el mandamiento, acuérdense cuando Jesucristo hizo el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy San Juan nos recuerda, el que diga yo ando en la luz pero odia a su hermano, no está en la verdad.
Por eso en este día, hoy 29 de diciembre del año en curso, cuestiónate tú, cristiano, cuestiónate tú, creyente, cuestiónate tú, seguidor de Jesucristo. ¿Cuántos enemigos tienes en tu vida? ¿Cuántos enemigos tienes en tu alrededor? ¿Cuántos enemigos tienes tú, cristiano? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos enemigos tienes tú? ¿A cuántas personas odia? Eres de las personas que dicen, Padre, yo no odio a nadie, pero tampoco le dirijo la palabra. Tampoco me acerco a hablar con él o con ella. Tampoco me uno a él, porque usted sabe, Padre, que hay que evitar, prevenir antes que lamentar. ¿Cuántos enemigos tienes? En este tiempo de Navidad se termina el año. ¿Eres enemigo de tu papá? ¿Eres enemigo de tu mamá? ¿Eres enemigo de algún hermano, de algún tío, de algún primo, de algún familiar? ¿Eres enemigo o enemiga de tu esposo, de tu esposa? ¿Te has enemistado? ¿Tienes enemigos? ¿Odias a alguien? ¿A aquel que te hizo daño? ¿A aquel que te gritó, que te insultó, que te maltrató? Ahora, puedes tenerlo, pero evalúate a la luz de la palabra de Dios. Dices que eres cristiano. Dices que eres seguidor de Cristo y tienes a alguien a quien odie. Recuerde cómo lo dijo Jesús. ¿Se recuerdan el Evangelio? Si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tienes alguna queja en contra de alguien, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Es tiempo de que dejes la enemistad. Es tiempo de que dejes el odio. Es tiempo de que dejes el rencor. Es tiempo de que dejes todas estas acciones que son malas, que desdicen de la vida cristiana, y empieces a amar. Por eso la palabra de Dios ha llegado hasta ti. La persona que odia, la persona que tiene rencor, la persona que tiene resentimiento, es una persona que se hace daño a sí misma. Claro, si usted odia a alguien, si usted tiene rencor a alguien, cada vez que ve a esa persona, dentro de ti, dentro de tu estómago, de tu pecho, se acumula algo que te está carcomiendo, que te está destruyendo, y la otra persona tranquila y relajada. Que en este tiempo de Navidad, ahorita que se acerca el nuevo año, ustedes y yo podamos ser luz. Ustedes y yo podamos brillar, sí, amando a Dios, cumpliendo su palabra, no con mentiras, no diciendo yo soy cristiano de la boca para afuera, yo soy cristiano de la boca para adentro también, yo soy cristiano porque aquel que me hizo daño, a esa persona la amo. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Cuando usted ama a su hermano, a ese que te hizo daño, a ese que te falló, a ese que hizo algo que a usted no le gustó, usted solamente lo ama. A ese esposo que cometió un error, a esa esposa que cometió un error, a usted mismo lo ama. Escuchen cómo la palabra de Dios dice, quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Usted no tropieza. Que su hermano haya tropezado no significa que usted tiene que tropezar. Que él haya hecho algo que a usted no le agradó no significa que usted tiene que caer en el error de odiarlo. Oiga, pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y quien diga, yo odio a mi hermano, quien diga, yo le quité el habla, yo no le dirijo la palabra, yo no hablo con él, yo no me acerco a él, anda en tinieblas. Te pregunto, cristiano que me escucha, cristiano que me sigue a través de las redes sociales, ¿eres de las personas que odias a alguien? Sépalo. Hoy con la palabra de Dios
el libro de San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 3. Escuchen, andas en tinieblas, andas a oscuras, andas mal y no debes hacerlo. Salga de las tinieblas en esta Navidad, salga de las tinieblas en este año. Aprovecha la ocasión, aprovecha el momento. 31, año nuevo, vida nueva, decimos aquí en Venezuela. Año nuevo, deje de lado el odio, deje de lado el rencor. Si eres el papá y estás molesto con tus hijos porque te hicieron algo, deje de lado el rencor. Deje de lado el odio. Si eres hijo y estás molesto con tu padre, deje de lado el odio, deje de lado el rencor. Acércate a tu familia, llámales, escríbales, diles cuánto les amas. Si eres esposo y estás molesto con tu esposa porque te hizo algo terrible, si eres esposa y estás molesto con tu esposo porque te hizo algo que no debió hacer, aprovecha la ocasión. Deja el rencor, que este tiempo de Navidad, que este tiempo del nuevo año sea el motivo para que ustedes y yo nos hagamos cristianos, para que ustedes y yo borremos de nuestra memoria, de nuestro chip, borremos todas aquellas cosas que nos separan, todas aquellas cosas que nos hacen daño, todas aquellas cosas que nos apartan, todas aquellas cosas que no nos unen, que nos dividen. Dejemos de lado todas esas cosas que no son de Dios, que no son del Señor, que el mundo las presenta para que nosotros nos odiemos. Alejémonos del odio que nos hace tanto daño. Pasemos en este día un momentico al Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 22. Para usted, papá, para usted, mamá, que tiene a sus hijos pequeños, para usted que está esperando que nazca su hijo, para usted que está esperando que venga su hijo al mundo. Lucas capítulo 2, versículo 22. ¿Cómo debería ser un hogar cristiano? ¿O qué debería vivirse en un hogar cristiano? Oigan, transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Cuando María fue purificada, después del parto, recuerden que una mujer no se podía acercar al templo después de dar a luz, tenía que purificarse un periodo de tiempo. Cuando ella se purificó, ¿sabe a dónde llevó al niño con José? Al templo del Señor. Esta enseñanza es muy bonita y esta enseñanza debería calar en el corazón tuyo, papá, en el corazón tuyo, mamá. Muchas veces los niños están naciendo y ustedes no los están llevando al templo del Señor. Muchas veces los niños están naciendo y ustedes los llevan para que conozca a toda la familia, para que conozca todo el vecindario, para que conozca la calle, para que conozca el centro comercial, para que conozca cualquier lado. Pero al lugar donde debería llevarlo no lo llevas, que es al templo del Señor, que es a la casa del Señor. Que esto te sirva de enseñanza, papá y mamá. Por ejemplo, le coloco lo que hacemos en Santa Rosa de Barinas, aquí en Venezuela, en la parroquia donde trabajo. Hay algo muy bonito, que es la presentación de los niños. Después de que el niño pasa los 40 días, en ese proceso el papá y la mamá llevan a su hijo a la iglesia. Me dicen: padre, hoy yo quiero presentar a mi niño. Y me llama la atención porque hacemos la presentación. Agarramos al niño y se lo presentamos al Señor. Hacemos una oración por él y se lo presentamos al pueblo. Y va la mamá con el papá y presenta al niño. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Las madres lloran de la alegría, de la emoción. Los padres se alegran, se sienten contentos. Allá es donde debemos llevar a los niños. Y después viene el bautismo de los niños. Hacemos el bautizo de los niños. Por eso que en este día ustedes y yo tengamos claros que a los niños hay que llevarlos al templo, porque es en el templo donde van a recibir las bendiciones de Dios. Es en el templo donde vamos a llevar a los niños para que reciban a Cristo. Y la palabra de Dios muestra también que había un anciano que en ese momento se acercó para bendecir al niño,
bendijo al niño. Dios le permitió bendecir al niño. A los niños hay que bendecirlos. A los niños hay que darle la bendición. Por eso es importante que ustedes y yo bendigamos a los niños. Cuando un niño se acerca, hay que bendecirlo siguiendo el ejemplo de Simeón. Hay muchas personas que no bendicen a los niños, y a los niños hay que bendecirlo. Que Dios te bendiga, y no debe darle pena al papá y a la mamá, a los abuelos, a la familia, bendecir a los niños. Hay muchos lugares, por ejemplo aquí en Venezuela, tenemos la costumbre, desde pequeñito nos enseñan que al papá a la hora de acostarse y de levantarse, le vamos a pedir la bendición. Que a la mamá, a los abuelos, a los tíos, a la familia que es mayor, vamos a pedir la bendición. Bendición papá, bendición mamá. Que Dios te bendiga. A los niños hay que bendecirlo. Que esta palabra del día de hoy nos enseñe, en primer lugar, que si somos luz, debemos dejar de lado las tinieblas. Debemos dejar de lado la oscuridad. En segundo lugar, si ustedes y yo decimos ser cristianos, debemos, como cristianos, amar al prójimo y no odiar, no tener rencor. En tercer lugar, la palabra de Dios nos enseña que en este tiempo de especial de Navidad es tiempo de reconciliación. Si tienes a un hermano a quien odias, a quien no has llamado, a quien criticas, a ese papá, a esa mamá que te trató mal, aparta de lado el odio y empieza a comunicarse con ellos. No espere que se muera para comunicarse con ellos. Luego, en cuarto lugar, a los niños se bendicen y se llevan al templo para que reciban de parte de Dios la bendición. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestros corazones. Amén, amén, amén. Preparamos pues para recibir la bendición de Dios en este día. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvi desde Venezuela. Feliz Navidad para todos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi.